Estuvo con nosotros en el bloque anterior la senadora Constanza Moreira y les decíamos íbamos a recibir al consejero del CODICEN, Daniel Corvo, representante del Partido Nacional justamente en este órgano máximo de la enseñanza. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Y tengo que ser sincero, como padre y como uruguayo preocupado por la situación de la propia sociedad, a veces a uno le genera un poco de temor, un poco de nervios que en el Uruguay parece siempre estarse discutiendo desde cero en cada administración y uno de los temas donde parece suceder eso es justamente la educación. ¿Le pasa lo mismo a usted o no? ¿O es simplemente una sensación que uno puede tener mirándola de afuera? Que el Uruguay no discute las cosas que debiera discutir a fondo, porque discutimos muchas veces sobre cosas marginales en educación, incluso discutimos mucho sobre el tema del poder en educación, pero discutimos mucho menos qué hacer con la educación, ahora cómo cambiar una educación que en este momento no rinde, digamos, satisfactoriamente, no brinda respuestas adecuadas. Estamos de acuerdo que no es un tema nuevo, Corvo, tampoco. Digo, no, para nada, no es que esto empezó a pasar ahora, ni que es un tema estructural, diría yo. A esta altura, lo que ocurre, yo lo decía en el Consejo de Ministros en que participé, que el país hace un siglo tuvo algunos dilemas, que enfrentó, por ejemplo, una visión de José Pedro Varela más de construcción de abajo hacia arriba, del sistema educativo, con flexibilidad curricular, contextualización, participación, digamos, de las realidades locales, y la visión que terminó imponiéndose la de la Torre, con una visión de Estado, de escuelas de Estado centralista, absolutamente unificadora, homogeneizante, y también otro dilema que enfrentó a un Valle y Ordóñez con Figari, el primero proponiendo el desarrollo de liceos desde un ángulo academicista, enciclopedista, para construir una élite cultural, en una todo clase el país, media. Y una visión más del trabajo. Ahí está. Y Figari una visión más del trabajo, el pensar haciendo y el hacer pensando, como decía, que tenía una traducción en vincular la educación al desarrollo nacional y a la, digamos, a la visión de una educación que no solamente da un conocimiento, sino que da una capacidad para movilizar ese conocimiento para hacer cosas, solucionar problemas, construir. En dos palabras, si usted tuviese que jugarse por una definición de por qué se fracasa tanto, por qué fracasan tanto los estudiantes en el liceo. Bueno, yo diría en esta explicación que ese modelo que se instaló hace 100 años, con esas variables que acabo de explicar, homogeneizador, centralista, estatalista, digamos, fundamentalmente academicista y enciclopedista, fue una construcción para una realidad de país, para un tipo de cultura, para un tipo de alumno. Recordemos que la enseñanza media, que es donde tenemos mayores problemas, era prácticamente una enseñanza de élite, luego fue una enseñanza de clase media ilustrada, digamos así, pero no es la realidad de hoy, una realidad muy distinta. Se han cambiado programas, se han puesto y sacado asignaturas, durante cada 10 años más o menos tenemos un cambio de programa. Pero no se cambia la matriz educativa, ni se cambia la propuesta pedagógica, ni las prácticas pedagógicas. Entonces tenemos aquella educación, digamos, a que hago referencia, es la misma que tenemos hoy, una matriz educativa construida para otro tiempo, que ya no funciona en este tiempo porque las realidades sociales, los alumnos cambiaron, los requerimientos de la sociedad también. Lo decía, mire, el presidente Mujica, decía, la educación está en crisis en todos lados porque enfrentamos una nueva frontera, que es un cambio de época, y frente a esa nueva frontera de cambio de época, venimos con herramientas viejas. Eso es lo que nos pasa. Estamos con un modelo absolutamente vetusto de liceo, con un diseño construido hace casi un siglo, que ya no da respuestas a la necesidad de los estudiantes, ni es relevante su conocimiento para la sociedad. Que un niño que sale de la escuela, que viene acostumbrado, por ejemplo, a su maestra, a sus ritmos, a sus tiempos, que todavía se está metiendo en la adolescencia, se encuentre, por ejemplo, con 12, 13 asignaturas en el liceo, y allí aparece una de las barreras grandes. Es una total incoherencia nuestra. Es decir, le decimos a los 12 años, la mejor propuesta es que tengas una maestra con un vínculo fuerte, construido a lo largo del año, con un gran conocimiento, ¿verdad?, por parte de la maestra de los alumnos y a su vez los alumnos sintiendo continentación, orientación clara por parte de las alumnas, a pasar a un diseño institucional con 13 materias que da una visión del mundo fragmentada, donde hay una disonancia entre los mensajes que señalan los profesores, porque atrás de ellos no hay una propuesta común elaborada, por lo tanto no hay, digamos, unos objetivos a perseguir, no hay una construcción colectiva de qué educación queremos, ¿verdad? Y entonces, obviamente, cada profesor hace lo suyo. Claro, como que se preocupa de lo suyo, pero no ve el todo, no ve el digamos, todo, y cómo efectivamente. ¿Cuál es la función cuál es mi papel, mi función en la formación del alumno? Eso no pasa, ¿verdad?, por su consideración. Un liceo donde todos los años cambian los profesores están siempre corriendo porque tienen que ir a otro liceo, eso no funciona. Eso quienes han trabajado en el tema de la educación siempre lo señalan, ¿no?, que la rotación de los profesores es muy mala
para poder, bueno, hacer un programa que se mantenga en el tiempo, que sea No hay estable. comunidad ¿Pero cómo se educativa. cambia eso? No hay comunidad educativa. Sin comunidad educativa no hay propuesta educativa posible. ¿Pero cómo lo cambia eso? Bueno, nosotros en este momento hemos planteado algunos proyectos que han sido aprobados en el seno de Codicen y que empiezan a implementarse. Uno de ellos, muy rápidamente, tiene 4 componentes y tiene esa comisión de trabajo hasta el 15 de junio para aportar, digamos, cuál sería la implementación de estas soluciones. Una, evitar que los profesores tengan distintas instituciones y queden de ese modo concentrados solamente en una institución educativa. ¿Pero no pasa por un tema económico? ¿Cómo hace usted para decirle a un profesor no dé clase en 2 o 3 institutos si es el ingreso que tiene para su familia? Porque nosotros la idea en que en lugar de dispersar, digamos, sus horas en distintos institutos, se las concentramos, la misma carga horaria en una sola institución. Esa es la solución. Tiene algún componente de gasto adicional, pero creo que vale la pena porque entonces el profesor mejoraría sus condiciones de trabajo, generaría un sentido de pertenencia con una institución, compromiso con un proyecto educativo, con una propuesta educativa que él puede colaborar y contribuir a formular, elaborar, tendría un gran conocimiento de lo que allí pasa, de los alumnos de esa institución, y no estaría siempre yéndose, porque a veces los alumnos que dicen no hay que nos escuche, queremos plantear nuestras necesidades, nuestros requerimientos, y el profesor siempre tiene que irse. ¿Hay que darle más poder a los directores de los liceos, más autonomía a los liceos? Hay que darle mayor capacidad de gestión, digamos, de autonomía a los centros para construir una propuesta educativa apropiada a ese centro. Hemos creído por mucho tiempo que hay un solo camino para conseguir, digamos, un objetivo, un solo camino posible de respuesta educativa. Creo que es un gran error. Yo hacía la imagen en el Consejo de Ministros, esto es como, hay que señalar una meta que es como, digamos, la cumbre de un cerro, pero llegar a esa meta, esa cumbre del cerro, no se tiene que hacer por un solo camino. Las laderas del cerro pueden admitir varias laderas y diversos caminos para llegar al mismo objetivo. Es decir, no podemos dar la misma respuesta a muchachos que están en condiciones diferentes, de manera que hay que contextualizar, hay que dejar espacios para la innovación y la creatividad, hay que dar libertad, falta libertad para crear, para la creatividad. Ahora, eso tampoco es entregar la autonomía para que los centros hagan lo que eso, quieran. ¿Quién controla o cómo se controla Nosotros, un proyecto por eso de esas mismo, en este proyecto hemos planteado, y es lo que estamos empezando a implementar, que cada centro educativo tiene que hacer un diagnóstico de su situación, por lo menos en 3 áreas. En gestión, en convivencia y valores, interacción y conflictos, y el área de aprendizaje, por lo menos en ciencias, por lo menos en matemáticas y en lengua. A partir de ese diagnóstico que se define sus fragilidades, sus problemas, también sus potencialidades, diseñar un plan estratégico de mejora a 3 años, con una programación anual. Ese plan estratégico tiene que definir claramente objetivos, a dónde queremos llegar. Estamos acá, a dónde queremos llegar. Para eso se va a llamar a instituciones voluntarias que quieran participar de ese proyecto, de ese plan, instituciones que voluntariamente quieran trabajar en el proceso de mejora de ellas mismas, ¿verdad? Con su equipo docente, con sus actores del centro educativo, plasmar ese plan estratégico, ese programa anual, definiendo claridad, objetivos, metas e indicadores de logro. Y un sistema de monitoreo que permita ir evaluando si se va cumpliendo, digamos, el plan que se ha diseñado y las metas que se han fijado. Es decir, si las actividades, las acciones están correctamente, digamos, orientadas a conseguir el objetivo perseguido y si no permitir una rectificación del rumbo, una reconsideración de lo que se está haciendo, ¿verdad? Y esto va a ser acompañado por un equipo técnico que se está armando en Codicen, a los efectos de apoyar a las instituciones en ese proceso de transformación de sí mismas, ¿no? Siempre es tener un claro propósito, definir un propósito, tener una propuesta educativa, tener un objetivo claro hacia dónde se va, de manera que todos los actores de la institución, sean docentes, sean los alumnos o sean las familias, sepan esa institución qué está proponiendo, ¿verdad? Qué tipo de objetivos y de metas quiere lograr, ¿verdad? Y qué cosas va a hacer para lograr esos objetivos. Corvo, para ir cerrando, nos queda un minutito nada más. Hay quien dijo por allí que de repente ese planteo que usted hizo en el Consejo de Ministros, donde estaban todas las autoridades de la educación, fue el planteo con más esencia, por lo menos con más pienso en cuanto a qué hacer, y eso tiene un nombre de la oposición. Bueno, pero nosotros vinimos obviamente a la dirección de la educación, no solamente a auditar la gestión, obviamente el oficialismo, que hacemos eso, sino también a ser obreros en la construcción de una nueva visión de la educación. ¿Usted cree que el gobierno tiene metas claras o no? ¿Ha habido algunos cuestionamientos que han llegado desde la oposición en los últimos días con respecto a eso? Yo creo que el presidente Mujica fue muy sincero. Dijo, miren, algunos han hablado del tema de la autonomía y yo no soy ningún tractor para pisar por encima de la autonomía, porque además no tendría sentido porque yo no sé qué hacer con la educación.
Es por eso que los convoco para que ustedes me digan qué hacer. Por allí, para la tribuna se ha dicho otra cosa, pero en realidad creo que el presidente planteó con mucha sinceridad cuál es la realidad. Lo que está pidiendo es, efectivamente, que nosotros diseñemos propuestas y nosotros llevamos a esa reunión propuestas desde nuestra mirada de la oposición con la idea de contribuir. Porque nosotros aquí no es si le va bien o mal al gobierno, es si le va bien o mal a la nación entera, a la sociedad uruguaya. Es decir, de una buena educación depende las oportunidades de los jóvenes, depende la integración de la sociedad y sus valores y depende el desarrollo del Uruguay. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Usted. Nosotros nos vamos a una pausa, luego vamos a estar recibiendo a 2 arqueólogos que están trabajando en este proyecto tan interesante allí en las cercanías de la ciudad de Dolores, en Mercedes, sobre el río San Salvador. Se realizaron hallazgos, vestigios de lo que sería el primer asentamiento español en el río de la Plata. Vamos a tener imágenes exclusivas, ya regresamos.